El farol titilante. Elpis sujetaba con firmeza su farol, que titilaba tenuemente, espantando la profunda sombra que lo envolvía por todas partes. Caminaba con cuidado, siguiendo la cuerda que indicaba el camino trazado por los lugareños. Era impresionante que hubieran navegado en la terrible oscuridad de aquel lugar sin un farol de la esperanza, como el que tenía él. Aquel bosque era un lugar tenebroso, sin duda. Al estar tan cerca del templo del miedo, su influencia era más que evidente. No es que el resto del reino quebrado fuera un lugar cálido y acogedor, pero allí el manto de sombras que siempre envolvía el reino era mucho más denso y amenazador. Los árboles se doblaban y retorcían de maneras extrañas, y sus ramas parecían huesudas manos extendidas, expectantes de una presa. Se preguntó cuántos valientes hombres y mujeres habrían dado la vida para hacer aquel camino, devorados por los monstruos de aquel lugar en el mejor de los casos, y empujados a la locura más absoluta en el peor. Aunque su farol impedía que las manifestaciones de la oscuridad se acercaran, sentía sus miradas clavadas en su espalda, esperando cualquier oportunidad para abalanzarse sobre él. La esperanza era algo casi inexistente en los restos del antaño glorioso reino quebrado, y por ello atraía a las bestias como polillas, tanto a las monstruosas como a las humanas. Elpis temía mucho más a las segundas que a las primeras. Tras seguir la robusta cuerda durante un largo rato, ésta lo guió hasta un edificio en ruinas. Aunque no podía ver el templo del miedo, podía sentirlo a lo lejos, al este. Cada vez estaba más cerca, y tras tantas semanas de viaje ya casi podía saborear su llegada. Entró en la ruinosa torre por una ventana que estaba derruida, y al hacerlo se percató de que aquel lugar estaba bañado por una luz tan suave que apenas sería perceptible si no fuera por el contraste con la más absoluta oscuridad que rodeaba el lugar. Provenía de detrás de una puerta de madera podrida. Elpis se puso alerta. Con cuidado de no hacer ruido sujetó el farol al cinturón, desenvainó su espada larga y caminó hacia la puerta, desconfiado. La compañía en aquellos lugares casi nunca era una buena noticia, y menos para alguien con algo tan valioso como su farol. Notaba cómo la esperanza del farol se revolvía nerviosa mientras se atenuaba aún más para pasar desapercibida. Elpis se acercó haciendo el mínimo ruido que le permitió su armadura completa de caballero. Con suavidad abrió lentamente la puerta, que susurró un crujido agónico a medida que era empujada. Dentro había una pequeña fogata, y junto a ella un hombre escuálido, encorvado y tembloroso. Llevaba una capa negra que parecía fusionarse con la oscuridad, y estaba vestido con unas telas andrajosas, también del mismo color. Sus ojos estaban hundidos debido a una vida de penurias y de enfrentamiento con el mal. Elpis se relajó. No esperaba encontrar a un trazasendas aquí, dijo con tono calmado mientras cerraba la puerta con otro crujido. Ni yo aún camina esperanza. Se hizo un silencio sepulcral mientras Elpis se ponía cómodo junto a la pequeña fogata y sacaba un poco de pasta de micelio y un poco de carne de conejo curada. Le ofreció un poco al desconocido, que la aceptó con un gesto de agradecimiento. Sujetó el farol entre sus piernas, acariciándolo con suavidad. ¿Qué haces aquí? El tono de Elpis era calmado. Esta zona es muy peligrosa, y el camino ya está trazado. Lo sé. Yo he trazado todos y cada uno de estos caminos. El trabajo de una vida. Pero aún quedan algunos sitios por descubrir en este lugar. Elpis le lanzó una mirada de admiración, no solo por su persistencia, sino por su capacidad de sobrevivir. La mayoría de los trazasendas no duraba más de un par de años, y si lo que decía aquel hombre era cierto, calculaba que al menos le habría llevado 20 años trazar todas aquellas rutas. ¿Y tú, Camina Esperanza? ¿A qué vienes? Me dirijo al templo del miedo. El anciano asintió lentamente mientras masticaba un poco de carne. Una sentencia de muerte.
no envidio tu destino. Elpis encogió los hombros. Puede. El anciano parecía sorprendido ante sus palabras. Tú no eres como los otros camina esperanza que he conocido. No tienes ese aura de confianza. No pareces esperanzado. El anciano, curioso, comenzó a mirar el farol de Elpis fijamente. Normalmente eso le hubiera inquietado, pero aquella mirada no era ni de codicia ni de envidia. Era distinta. No es tu esperanza, ¿verdad? No, no es mía. Curioso. El anciano sonrió. Quizás tengas una oportunidad. No lo creo, pero tengo que intentarlo. ¿Tienes miedo? Preguntó el anciano. ¿Cómo no tenerlo viviendo en un mundo como este? Y lo peor es que será mi miedo lo que me acabará matando en ese templo. ¿Sabes? Ninguno de los otros camina esperanza que he conocido tenía miedo. Tampoco ninguno de ellos volvió del templo. Quizás el miedo no sea lo que te mate, sino lo que te acabe salvando. Elpis se quedó pensativo. Quizás tengas razón, anciano. Esperemos que así sea. De nuevo se hizo un silencio largo, pero no por ello incómodo, mientras ambos terminaban lo que les quedaba de la comida. ¿De quién es la esperanza?, preguntó el anciano de repente. Elpis se quedó en silencio, pensando si contestar o no. Tardó un poco en decidirse. De mi hija. Entiendo. De nuevo, un silencio largo. ¿Por qué has trazado todos estos caminos? Para que gente como tú pueda llegar al templo. Eso lo entiendo. Me refiero a por qué lo haces. El anciano se quedó pensativo unos segundos, articulando bien sus palabras. Sabes, yo no tengo esperanza como los que son como tú. No creo que las tierras quebradas tengan solución. ¿Entonces? Quizás no piense que vaya a cambiar nada, pero eso no me impide entender que es mi deber, y por ello darlo todo por cumplirlo. Tengo la sensación de que puedes entender eso. No hubo más conversación. Elpis se acurrucó para dormir abrazado a su farol, acariciándolo con cariño. Podía sentir la tenue presencia de éste devolviéndole el abrazo. No tardó mucho en caer rendido. Cuando se despertó, el trazasendas ya no estaba allí, pero había dejado un poco de combustible en la hoguera y jirón de sombra. Se decía que daban buena suerte. Elpis cogió el jirón, preparó sus cosas y se marchó, siguiendo la próxima cuerda de su camino, farol en mano. El templo ya estaba cerca.